En las oscuras montañas de los Cárpatos, donde la niebla cubre los ecos del pasado, nació un hombre cuya leyenda desafiaría el tiempo y la razón. Vlad el Empalador, un príncipe cuyo nombre retumbó en Europa como un trueno y cuyo reinado estuvo marcado por la sangre, el hierro y el terror. ¿Un hombre o un monstruo? Aquí estoy. He vuelto. Malagradecidos, traidores y cobardes. Les cobraré con sangre. Malditos. Sus almas me pertenecen. Con cada estaca que clavó, con cada vida que arrancó, forjó su imperio. Uno donde el miedo reinaba sobre todo y todos. Sus enemigos temían más la llegada de su sombra que a la muerte misma. En sus ojos ardía la furia de un dragón, el Empalador. Pero el mundo no lo recuerda solo por su brutalidad. Hoy, muchos lo conocen como Drácula, el nombre que se convirtió en mito, en historia de terror, en leyenda literaria. ¿Quién fue realmente Drácula? ¿El hombre cuya sangre marcó la historia? ¿O simplemente un monstruo fabricado por las sombras? Desvelaremos la verdad que pocos osaron contar. Sus batallas, sus traiciones, su regreso del abismo. Vlad Draculae, el hombre detrás del mito de Drácula. Prepárate para adentrarte en la historia de un hombre que fue mucho más que un vampiro de ficción, que se convirtió en la pesadilla de su tiempo. ¿Estás listo para conocer la verdadera historia? Historias comprobadas. Las sombras de los Cárpatos se alargaban como garras sobre la tierra de Valaquia, una región desgarrada por traiciones, invasiones y sangre. En un rincón olvidado por la misericordia y gobernado por la ley de la espada, nació un príncipe destinado a convertirse en leyenda. Su nombre, Vlad; su linaje, el del dragón; su legado, el del miedo encarnado. Vlad el Empalador nació en noviembre del año 1431, en la ciudad de Sighișoara, en el corazón de Transilvania. Era hijo de Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una hermandad cristiana creada para defender a Europa de la amenaza otomana. Esta orden daría a Vlad su título, Draculea, hijo del dragón, que siglos más tarde resonaría con otro significado mucho más oscuro. Desde el principio, la vida de Vlad estuvo marcada por el conflicto. Su padre, atrapado entre los intereses de Hungría y los crecientes dominios del Imperio Otomano, juró lealtad a ambos, pero confiaba en ninguno. En 1442, como parte de una estrategia política, Vlad II entregó a sus dos hijos menores, Vlad y su hermano Radu, como rehenes al sultán Murad II. Era una garantía de obediencia y una sentencia silenciosa de transformación. En la corte otomana, Vlad vivió su infancia entre los muros de Gallipoli y Edirne. Observó, aprendió y resistió. Fue testigo de castigos crueles, estrategias militares despiadadas y el cálculo implacable del poder. Mientras su hermano Radu se adaptó, ganándose el favor de los turcos e incluso del joven Mehmed II, Vlad endureció su corazón. Juró que, algún día, volvería a su tierra no como víctima, sino como un azote. En esos años de cautiverio, recibió una educación excepcional: matemáticas, idiomas, literatura, estrategia militar. Pero también conoció la tortura, la disciplina y la traición. Todo lo que haría de él un futuro gobernante temido. Cuando en 1447 su padre fue asesinado por los boyardos de Valaquia, la nobleza local, y su hermano mayor Mircea, enterrado vivo, Vlad comprendió que no había retorno. La sangre debía responderse con sangre. El niño prisionero de ayer renacía como una tormenta contenida, esperando el momento de desatarse. Y ese momento llegaría muy pronto.
A finales de 1448, la oportunidad se presentó como un filo abierto. Hungría y el Imperio Otomano, eternos rivales por el control de los Balcanes, abrían una grieta en el destino de Valaquia. Vlad, ahora de 17 años, fue liberado por los turcos con una misión clara: reclamar el trono de su padre asesinado, pero como vasallo del sultán. En el vacío de poder dejado por la caída de los anteriores voivodas, Vlad cruzó el Danubio con un pequeño contingente de soldados otomanos y reclamó el principado por la fuerza. Fue breve, apenas unas semanas en el poder, pero fue suficiente para anunciar al mundo que el hijo del dragón había regresado y que no perdonaría. Derrotado por las fuerzas de Vladislav II, aliado de los húngaros, Vlad se retiró a Moldavia, buscando refugio bajo la protección de su primo, Esteban el Grande. No era una derrota total, era parte de una metamorfosis. Durante años, tejió alianzas, estudió la política de sus enemigos y esperó como un depredador paciente. En 1456, con los Balcanes ardiendo bajo la presión otomana y las intrigas europeas alcanzando su punto máximo, Vlad vio su momento. Con el respaldo del poderoso regente húngaro Juan Hunyadi, Vlad regresó a Valaquia no como un enviado, sino como un conquistador decidido. En una feroz campaña, derrotó y mató a Vladislav II en combate singular. Así comenzaba su segundo reinado, no como un joven que reclamaba justicia, sino como un gobernante moldeado por la traición, la humillación y la sangre. Desde el principio, Vlad supo que para gobernar Valaquia tenía que aplastar la raíz de su inestabilidad: los boyardos, aquellos nobles que habían traicionado a su padre y asesinado a su hermano, aquellos que manejaban el trono como un juguete de sus intereses. En la Pascua de 1457, Vlad invitó a cientos de boyardos a su corte en Targoviste. Vestidos con sus mejores ropajes, comieron y bebieron en un banquete espléndido. Pero cuando la celebración alcanzó su clímax, Vlad dio la orden. Los jóvenes fueron ejecutados sin juicio. Los ancianos y sus familias, forzados a marchar cientos de kilómetros hasta Poenari, donde serían esclavizados en la construcción de su castillo. Muchos murieron en el camino, otros desfallecieron bajo el peso de las piedras. Así se construía su trono, sobre ruinas humanas. Pero esto era solo el principio. El segundo reinado de Vlad Drácula no fue un gobierno, fue una purga, una cruzada de terror justificada, según él, por la corrupción de los nobles, la traición de sus aliados y la sombra cada vez más cercana del Imperio Otomano. Él no deseaba un trono, deseaba un reino limpio, aunque tuviera que lavarlo en sangre. En 1461, el sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, envió emisarios a Valaquia para exigir su misión. Al recibirlos, Vlad les exigió quitarse el turbante ante él en señal de respeto. Los emisarios se negaron, diciendo que era una tradición islámica no descubrirse ante ningún mortal. Vlad, con una sonrisa helada, ordenó clavarles los turbantes al cráneo con clavos de hierro, como tributo eterno a su devoción. El mensaje fue claro: Valaquia no se arrodillaría, pero el conflicto era inevitable. En el invierno de 1461 a 1462, Vlad cruzó el Danubio con su ejército y arrasó más de 20 fortalezas otomanas. No dejó nada vivo. Quienes no morían por la espada eran empalados. Quienes no eran empalados ardían. Los sobrevivientes regresaban a Estambul con historias de una crueldad que no parecía humana. El terror era su arma y el empalamiento su firma.
Transilvania y Valaquia eran territorios divididos, atrapados entre el choque brutal de imperios y las traiciones de nobles ambiciosos. En ese tablero de sombras, Vlad se alzó con la voluntad de hierro que solo un hombre marcado por el dolor y el sufrimiento desde su niñez podía poseer. Sus batallas no fueron meros enfrentamientos, fueron épicos duelos de supervivencia y estrategia, donde cada golpe de espada llevaba el peso de años de cárcel, sufrimiento, sudor, sangre, odio y venganza. En cada victoria, su leyenda crecía, pero también el temor hacia su nombre. Sus enemigos comenzaron a hablar de él con un temor reverencial. Decían que Vlad tenía la fuerza de 10 hombres y la crueldad de un demonio, que su mirada podía helar la sangre y que sus métodos para castigar a los traidores y a los invasores eran más terroríficos que cualquier bestia de la noche. Se cuenta que no solo luchaba con su espada, sino que también empleaba la tortura como un arte oscuro, un mensaje vivo para quienes osaran desafiar su poder. Empalaba a sus enemigos, uno tras otro, creando un bosque macabro que se alzaba como advertencia en las fronteras de su reino, en la cual disfrutaba cenar y acompañar con buen vino el sabor de su venganza. La sangre corría, y con ella, el miedo se instauraba como ley. Pero más allá del terror, Vlad el III era un estratega brillante. Supo unir a sus hombres bajo un mismo juramento, una hermandad forjada en la adversidad. Su compromiso con la defensa de Valaquia no era solo político, sino casi sagrado, como si llevara el peso de una misión divina. Este es el hombre real detrás del mito. Los relatos místicos que circulaban entre la gente hablaban de noches en que Vlad desaparecía en el bosque, acompañado solo por sus cuervos, murciélagos y lobos, criaturas de la oscuridad que parecían obedecerle sin cuestionar. Decían que era capaz de controlar su propia sombra, o incluso que ésta actuaba a voluntad propia, eliminando a sus enemigos sin que él tan siquiera tuviera que moverse. Que no envejecía porque bebía la sangre de sus enemigos para rejuvenecer. Que la noche era su aliada y la sombra su hogar. Sea verdad o mito, una cosa era segura. Vlad, el tercero Drácula, se había convertido en una fuerza imparable, una leyenda viva que caminaba entre el hombre y el monstruo. Y así comenzó su reinado de hierro y sangre, donde cada decisión, cada batalla, estaba marcada por un destino tan oscuro como fascinante. En junio de 1462, el sultán Mehmed II invadió Valaquia con un ejército de más de 90.000 hombres. Era una fuerza aplastante, la misma maquinaria que había derribado Constantinopla. Pero Vlad no ofreció batalla frontal. Él conocía su tierra y su oscuridad. Atacaba de noche, incendiaba cultivos, envenenaba pozos y liberaba peste entre las líneas enemigas. Era una guerra de sombras. Y entonces ocurrió. Al acercarse a Tergoviste, el sultán encontró el corazón de la locura, un bosque entero de cuerpos empalados, 20.000 cadáveres turcos y traidores, alzados en estacas de madera afilada. El hedor era insoportable. Las moscas cubrían los rostros deformes por el dolor. Los gritos de los moribundos aún resonaban en el viento. Algunos todavía vivían, agonizando lentamente, clavados desde el ano hasta la boca, en una danza macabra que duraba horas, incluso días. Los soldados del sultán se detuvieron. Algunos vomitaron, otros cayeron de rodillas, rezando. Ante tanta crueldad, los soldados rogaban volver, dándole poderes sobrenaturales sobre animales, cuervos, murciélagos, lobos. Le pedían al sultán volver. Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, observó en silencio. Y luego,
dio la orden de retirada. Vlad, con solo unos miles de hombres, había hecho retroceder a un imperio. Ningún general europeo había logrado eso. La fama de Vlad, el Empalador, se expandió como un virus por Europa. Para algunos, era un monstruo, para otros, un salvador. El Papa Pío II incluso lo nombró defensor de la cristiandad, pero él no necesitaba títulos, ya era leyenda. Pero en la oscuridad de Europa no solo acechaban enemigos extranjeros, sino también las garras invisibles de la traición. Vlad, aunque temido, no era amado por todos. Los boyardos, nobles tradicionales de Valaquia, que antaño gobernaban desde las sombras, nunca le perdonaron el purgar su linaje, ni el quebrar su poder con fuego y estacas. Y los rumores viajaban más rápido que los ejércitos, que Vlad era un tirano, que se deleitaba en el sufrimiento, que había empalado a miles de su propio pueblo. El rey Matías Corvino de Hungría, aliado nominal de Vlad, recibió esas acusaciones. Algunos decían que Vlad conspiraba con los turcos, otros que era demasiado cruel para ser un verdadero príncipe cristiano. Tal vez Matías temía su poder, o simplemente vio una oportunidad. En 1462, en lugar de apoyarlo contra los otomanos, lo capturó y lo encarceló en Buda. Así comenzó un silencio de 13 años. Pero incluso desde su celda, el mito de Vlad no moría. Poemas y panfletos recorrían Europa, muchos exagerados, otros ciertos, todos terribles. Se hablaba del príncipe que había empalado a una esposa infiel en la plaza pública, que había envenenado a mendigos después de darles un banquete para limpiar la pobreza, que una vez, al ver a un ciervo cubrirse la nariz por el hedor de los empalados, ordenó empalarlo más alto para que el aire sea más puro allá arriba. El nombre Draculea, hijo del dragón, se convirtió en un susurro prohibido, una sombra en el umbral de la cristiandad. Pero Vlad no se quebró. Con el tiempo, Matías Corvino, presionado por las campañas otomanas y la amenaza creciente del Islam en los Balcanes, comprendió que Vlad no era un monstruo, era un arma. En 1475, tras 13 largos años, lo liberó. Vlad no regresó solo. Se casó con una noble húngara, fortaleció lazos políticos y reconstruyó su red de poder. El invierno de su vida llegaba, pero el fuego dentro de él ardía más que nunca. En 1476, con apoyo húngaro, cruzó una vez más las montañas hacia Valaquia. Aquí estoy. He vuelto. Malagradecidos, traidores y cobardes. Les cobraré con sangre. Malditos. Sus almas me pertenecen. Recuperó el trono por tercera y última vez. La tierra tembló al saber que Draculea había vuelto, pero la gloria final sería sangrienta. Ese mismo año, el ejército otomano, junto a los boyardos rebeldes, lanzó una ofensiva brutal. En algún punto entre noviembre y diciembre, Vlad fue rodeado. Algunas versiones dicen que fue traicionado por sus propios hombres. Otros, que murió luchando como un lobo acorralado. Lo cierto es que su cabeza fue cortada y enviada a Constantinopla, clavada en una lanza para que el sultán la contemplara. Así terminó la vida de Vlad III, el empalador, pero no su historia. Su cuerpo fue enterrado, según algunos, en el monasterio de Znagov. Según otros, su tumba está vacía, perdida, o nunca existió. Porque hay algo inmortal en los hombres que se convierten en leyenda. No se les recuerda por lo que gobernaron, sino por el temor que dejaron atrás. Y Vlad no fue un príncipe, fue una advertencia,
una criatura nacida del fuego y la traición, un hombre cuya justicia era más temida que la muerte, un guerrero que empaló imperios y reinos con la misma facilidad con que otros empuñan la pluma. Draculea, el hijo del dragón. Y aunque su nombre fue tergiversado siglos después como Drácula, convertido en vampiro por la imaginación occidental, la verdad es más oscura. El verdadero Vlad bebía sangre de otra manera y lo hacía bajo el sol, con los gritos de sus enemigos como himno. Y así se apaga la antorcha de uno de los hombres más temidos que haya pisado la tierra. Vlad III de Valaquia, el empalador, el hijo del dragón, Draculea. No fue un monstruo de ficción, no fue un vampiro surgido de las sombras de la literatura. Fue carne, fue sangre, fue furia encarnada. Donde caminaba, el miedo brotaba como maleza en campo abierto. Su justicia era hierro candente, su ley, un filo implacable. Para su pueblo, fue un protector despiadado. Para sus enemigos, la pesadilla hecha carne. Los siglos lo envolvieron en leyendas, transformaron su figura en cuentos oscuros, en novelas góticas, en terrores nocturnos. Pero la realidad es aún más brutal, porque Vlad no necesitó colmillos ni carne, solo necesitó voluntad y fuego y acero. Su nombre resuena aún en las montañas de los Cárpatos. El eco de sus estacas cruje entre los árboles, como si el bosque mismo recordara. Su rostro, tallado en los muros del tiempo, no se ha borrado. Y su legado sigue latiendo en cada historia que se atreve a enfrentarse a la oscuridad del alma humana. Porque hay hombres que mueren y hay otros que se convierten en advertencia. Este fue Vlad el III. No un mito, no un demonio, un hombre. Y eso lo hace aún más aterrador. Historias comprobadas.